Quiero que abra su Biblia o ponga atención en la cita bíblica que tenemos ahí en 1 Tesalonicenses 5, 23. Si es posible, quitarme un poquito del monitor aquí, para no quedarme sordo. Dice la palabra de Dios: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es un verso muy pequeño que encierra una gran realidad de lo que quisiéramos hablar en esta mañana, tarde con todos ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Y si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el plan que Dios tiene para su vida? Más de uno se quedaría pensándolo, ¿verdad? ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Para qué? Dice el Salmo 139 que Dios te formó en el vientre de tu madre. Y dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a ser formadas, sin faltar, sin ocultar una sola de ellas. Y ahí sigue hablando ese salmo de la creación de cada uno de nosotros. O sea, si bien Dios usa todo el sistema natural de los seres humanos, somos creación de Dios. Hay una intervención divina en el momento que la vida empieza, que es de parte de Dios. Y Dios nos hace a todos con propósito. Nos cuesta creerlo, porque uno dice, entre tantos miles de millones de personas, que Dios me haya hecho a mí con un propósito. No sé cuántos millones de seres humanos han nacido, pero no hay una sola pareja que sean iguales. Solo eso nos habla de una perfección de Dios y una exclusividad. Porque yo creo que ya tanta gente, si uno sería el fabricante, ya estaría sacándolos por serie, iguales. Qué complicado hacer millones de personas totalmente diferentes. Que en un dedo gordo usted tenga una huella digital que nadie en la historia de la humanidad haya tenido, ni tendrá. Eso se llama exclusividad. Y el día que Dios te puso esa huella, que no la tiene ningún ser humano, ni la tendrá, ni la ha tenido, era diciéndote, tengo un propósito exclusivo para ti. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? Que si no descubrimos ese propósito, nos morimos sin descubrirlo. Y yo creo que la mayoría de la gente se está muriendo sin saber a qué vino a la tierra. Y si usted le preguntara al vecino, ¿a qué viniste? No me lo pregunte, ¿a qué viniste a la tierra? A sufrir, dice Carla. Estaba bromeando, ¿verdad? Lo habíamos montado ella y yo para la prédica. Ella vino a bendecir y a ser bendecida. Pero hay personas que dicen, yo vine a este mundo a sufrir. Y otros dicen, yo vine a este mundo a hacer sufrir, que es el otro lado. Algunos dicen, yo lo que estoy es gastando oxígeno nada más, hasta que me cierre la válvula. Realmente a veces nos cuesta entender a qué vinimos a este mundo. Y el que no sabe para dónde va, no va para ningún lado. Y parte de lo que el pueblo de Dios se pierde es por la falta de dirección y de claridad a qué venimos. Y antes de saber para qué es que fuimos creados, deberíamos saber cómo es que fuimos creados. Dice mi hermano que él una vez se montó un autobús en nuestro país y se montó un borracho. En Costa Rica hay borrachos, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Y se montó un borrachito. Y el borracho venía ahí en el autobús y le dice, oiga, ¿de dónde es este bus? Y mi hermano le dice, es el de Paso Ancho, un pueblo. Ok. Y al rato le dice el borracho, ¿y viene o va? Perdiditico el hombre. No sabía ni dónde estaba, ni siquiera si iba o si venía. Pero usted sabe que hay muchos que andan así en esta tierra. No sabe dónde está y no sabe ni para dónde va o si viene. Y así se muere millones de personas diariamente sin encontrar el propósito de Dios. Yo puse esa enseñanza completos, porque Dios nos hizo completos y nosotros deberíamos saber primero cómo fue que nos construyó Dios para ir entendiendo qué propósito.
Dios puso particularidades en cada uno de nosotros específicas para cumplir una misión en esta tierra, aunque usted no lo crea. A veces nos creemos tan insignificantes que no creemos que Dios se tomó tiempo para diseñar un plan para cada uno de nosotros. No, es que nacen millones de niños. Dentro de los millones que nacen, todos vienen con un plan de Dios. Usted viene con un plan de Dios. Yo tengo un plan de Dios. Hay un enemigo de nosotros que muchas veces, sin que nosotros hubiésemos nacido, trata de robarse esos planos y estropearnos la vida. Y muchos, aún desde el vientre de nuestra madre, hemos sido atacados para ser destruidos. Hemos sido rechazados, hemos sido maldecidos, con el único propósito de que este ser que va a nacer no llegue a ser lo que tiene que llegar a ser. Porque Satanás tiene mucho miedo de que usted llegue a ser lo que Dios quería hacer. Entonces hay un plan de destrucción que ha venido sobre nosotros. Pero Dios nos habla en este verso de Tesalonicenses y dice: el mismo Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y yo quiero hablar hoy cómo es que estamos compuestos nosotros. Estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y tal vez de una forma analógica voy a explicar un poquito cómo es que se compone algo tripartita. Tripartita es que tiene tres partes. Si usted compra un vehículo, ese vehículo de alguna manera, para que sirva para algo, lo podemos dividir en tres grandes partes: el motor, la carrocería y la documentación legal. Para que usted pueda andar con ese vehículo y cumplir la función que ese vehículo fue construido, tiene que tener esas tres partes. Tiene que tener un motor que funcione correctamente, tiene que tener una carrocería con todos los accesorios, pero también tiene que tener la inscripción, la aseguranza y todo lo que la ley le obliga para circular. Si ese vehículo tiene las tres cosas en perfecto estado, usted puede ir a cualquier lugar y puede cumplir la misión por la cual fue hecho ese vehículo sin ningún problema. Pero si usted no sabe cómo mantener un vehículo de estos, puede que usted comience a descuidar el motor. Y a muchos les pasa, ¿verdad? Y el vehículo lindísimo por fuera. Lo llevan y le hacen un detail, se ve precioso, brilla con esos stickers lindísimos, se le cambia, se tiene, pero el motor descuidado. Algunos preguntan al tiempo: a los carros hay que cambiarles el aceite, le dicen al mecánico. Hay que echarle agua al motor para refrescarlo o un refrigerante. De verdad no sabía. Más algunas mujeres, no mi esposa, algunas mujeres abren el capó y se quedan viendo y dicen: yo no sé, hágale ahí lo que sea, porque no saben las cosas específicamente que debería tener un motor para andar correctamente. Bueno, pero si ese vehículo tiene el motor en perfecto estado y donde usted abre una puerta se le cae la puerta, donde va a subir el vidrio no sube el vidrio, o no baja el vidrio, o no tiene aire acondicionado, o no tiene calefacción, aunque sea el motorzazo del año, usted no podría andar en ese vehículo. Pero al final, si tiene la carrocería perfecta y el motor perfecto, pero tiene un problema legal, si lo para un policía le dice: salga de circulación. Eso es tener un vehículo que tiene tres áreas, o sea, tres tripartitas que se tienen que tener. Y nosotros, Dios nos hizo tripartitas. Dice la palabra de Dios que nos hizo con espíritu, con alma y cuerpo. Y a veces no entendemos bien cómo funcionamos y descuidamos unas de las áreas. Y a veces se nos estropea, y se nos estropea el plan para lo que fuimos hechos, porque no sabíamos ni siquiera cómo estábamos compuestos. Como buenos hispanos, normalmente nosotros comenzamos a usar las cosas hasta que se dañen. ¿Amén? Algunos, ¿verdad? Nosotros usamos normalmente las cosas hasta que se dañan. Y nos cuesta mucho ver el manual del fabricante para ver los mantenimientos, los cuidados, todo. Yo me confieso, ¿verdad? Yo entro en ese grupo.
Pero uno normalmente encuentra el manual del carro en la guantera cuando el carro está malo. Ya cuando se dañó comienza uno, por aquí venía un manual, ¿verdad? Y comienza uno a mira, si había que hacerle tal cosa, si había que hacerle esto, si no se podía tal cosa, si no se podía la otra. Y muchas veces cuando uno va al manual del fabricante, ya el daño que ha tenido el vehículo ya es irreparable. Ya usted no lo puede reparar. Dios dejó un manual del fabricante para cada uno de nosotros. Dice 2 Timoteo 3, 15 al 17. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Qué clara que es la palabra de Dios. Nos dejó un manual del fabricante para que sepamos exactamente cómo estamos constituidos para hacer toda clase de bien, para cumplir el propósito con el cual Dios. ¿Cómo vamos a hacer el propósito de Dios? Cuando compras un aparato de esos tecnológicos muy grandes que uno no sabe ni cómo arrancarlo, si usted no se detalla un momentito a que le expliquen cómo funciona, no le va a sacar provecho. Y muchos de nosotros hemos estado perdiendo el plan, el sueño, los proyectos de Dios porque no sabemos cómo funcionamos. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Pues ahí tenemos el primero de los flash que nos puede ayudar a entender. Si fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, Dios es un Dios tripartita, que tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, confirma que nosotros, al ser hechos a su semejanza, pues estamos compuestos por tres partes. El Padre representa el Creador, representa el amor del Padre, representa toda la parte emocional, toda la parte relacional con nosotros. El Espíritu Santo representa la fuerza, el Espíritu, la pura presencia de Dios en medio de nosotros. Y el cuerpo de Jesucristo representa la materia física en la cual Dios se encarnó. Entonces, así como tenemos un Dios que es tres cosas en uno, usted y yo somos tres cosas en uno. Usted tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios formó al hombre, lo hizo de barro. Hizo un muñeco de barro. Y ya cuando lo tenía perfectamente hecho, dice que sopló sobre él de su espíritu, inyectó de su espíritu sobre el muñeco, y el muñeco tomó vida. O sea, ese muñeco era una cosa física que inerte, no tenía movimiento, no tenía acción, y de un momento a otro tomó vida. ¿De dónde tomó la vida? De Dios. O sea, usted y yo tenemos un espíritu que vive aquí adentro, que es una parte de Dios dentro de nosotros. Es el soplo de Dios en nosotros. Esa parte espiritual de nosotros es la que siempre busca que nos conectemos con Dios, porque anhela conectarse con Dios en todo momento. Toda la población mundial, bueno, prácticamente toda la población mundial siente una necesidad inconsciente de conectarse con Dios. Los indios, los musulmanes, la gente que tal vez no cree en lo que nosotros creemos, inconscientemente buscan hacer dioses para conectarse con un Dios, porque dentro de su composición hay un soplo de vida que Dios nos dio para que nos quisiéramos conectar con Él. ¿Me doy a entender? Hay algo dentro de nosotros que siempre anhela conectarse con Dios, que es nuestro espíritu, porque fue dado por Dios. Después dice la palabra de Dios que cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve al Padre, que fue el que lo dio. O sea, es una partecita que anhela
que nos conecta, que se preocupa por conectarse con Dios. Es esa que a veces se pelea dentro de uno mismo. Qué ganas de orar, qué ganas de estar en la presencia de Dios. Pero muchas veces se pierde esa pelea porque hay otros factores que tienen, pero hay algo que necesitamos. Usted y yo estamos acá porque hay un espíritu que nos dice: necesitas de Dios, necesitas oír la palabra de Dios, necesitas leer, necesitas comunión. Es esa parte espiritual dada por Dios que todos tenemos. También tenemos un cuerpo, y me gusta como Pedro lo narra, y dice San Pedro dice que el cuerpo es el vehículo por el cual transita el alma en esta tierra. Yo quiero que entienda que el cuerpo es dado por Dios, es la formación de nosotros, es lo que nos identifica. Pero el cuerpo no es la esencia del hombre, porque también dice la palabra de Dios que cuando nosotros morimos, el cuerpo vuelve al polvo que de ahí fue tomado. O sea, el que vive exclusivamente para el cuerpo está perdiendo su tiempo, porque se va a volver polvo. No quiere decir que hay que descuidarlo, claro que hay que cuidarlo, pero no es la esencia. Estamos hablando ya de dos cosas: el espíritu que fue dado por Dios y un cuerpo que es para movernos. En el cuerpo están los sentidos, y casi todos los pecados que hace el ser humano se ejecutan a través del cuerpo. Usted vino hoy acá porque su cuerpo lo trajo. Algunos, donde vieron el weather, el cuerpo les dijo: no, demasiado frío. Pero el cuerpo nos transita por esta tierra. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca, dice la palabra de Dios que el cuerpo humano, que había sido con un propósito específico, se contamina. Se contamina totalmente y se divorcia de Dios. O sea, la carne, lo que se llama la carne en la Biblia, las obras de la carne, es la parte de nosotros que no quiere nada con Dios. El cuerpo le gusta dormir, comer, darle todo tipo de placer. Y nosotros vivimos en una batalla tremenda con la carne. Porque yo sé lo que quiero hacer, pero mi carne no lo quiere hacer. Si yo dijera hoy: yo quiero que mañana toda la iglesia ayune todo el día, yo sé que su espíritu brincaría de alegría, pero su cuerpo lo bajaría otra vez. Y dice: ayune hasta las 9 de la mañana. El cuerpo se resiste a seguir a Dios porque el cuerpo se contaminó. Todo lo que tiene que ver con nuestra carne anda buscando en los deleites de la carne. Busca los vicios, busca la satisfacción, busca el placer, busca el sexo, busca el licor, busca las drogas, busca las cosas que le alimentan a él, porque es un cuerpo contaminado en su pecado. Pero está un tercer factor que nos viene hablando el libro de Tesalonicenses, que es el alma. Ya hablamos, el espíritu es dado por Dios, el cuerpo es un vehículo contaminado, pero viene el alma. ¿Qué es el alma? Cuando el Señor inyecta de su espíritu sobre el cuerpo de lo que iba a ser Adán, no se habla que inyecte el alma. La conexión o la unión del espíritu con el cuerpo y el ejercicio y el comenzar a caminar comienzan a construir el alma. El alma es lo que realmente nosotros somos si nos quitaran el cuerpo. Cuando un niño está recién nacido, pues prácticamente lo que tenemos es el Espíritu de Dios que le dio vida dentro de un cuerpito. Pero ese niño, conforme va desarrollando, va fabricando su alma. Eso es como cuando compras un computador y el computador tiene el hardware, la parte física, y lo conectas a la electricidad, que es el espíritu que le va a dar fuerza, pero no tiene nada de software por dentro, no tiene nada de programación.
Bueno, conforme tú le vas metiendo programación a la computadora, la vas construyendo. Y llega el momento donde esa computadora es especial para hacer ciertas cosas porque se fue programando. Así es el alma. Nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre se comienza a fabricar el alma. El alma es usted sin cuerpo. Es lo que es la esencia suya. Yo pongo un ejemplo que me gusta darlo a entender y es: sus ojos no ven. ¿Sabe usted que sus ojos no ven? Se lo puedo demostrar. Sus ojos no ven. Alguien que vive dentro de usted se asoma a través de sus ojos para ver afuera. ¿Sabe por qué no ven sus ojos? Porque cuando te mueres se apagan. Porque cuando te mueres se fue el que vivía adentro. Entonces sacan el ojo y los médicos dicen: pero está en perfecto estado. Pero lo pueden poner y el ojo no ve. El ojo es una ventanita por el cual el alma se asoma y dice: ¡wow! ¡Qué bonito está afuera! Y se cierra. Su boca no habla. Cuéntenle un buen chiste a un muerto. Bueno, algunos de los míos ni siquiera los vivos se ríen. Pero sáquenle una palabra. No habla tu boca. Alguien que vive dentro de ti utiliza su boca para hablar. Y así sus oídos no escuchan. Tienes un alma. Lo que realmente vive dentro de ti es la que escucha. O sea, se confirma. Usamos el cuerpo como un vehículo de transportación de este ser espiritual en el cual vivimos. Cuando nosotros morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo vuelve al polvo, se convierte en polvo y se desintegra. Y el alma espera para ser juzgada. Entonces, ¿cuál es el que nos debería preocupar más de toda esta integralidad que tenemos? Su alma. Su alma, decía que está bien. Mi alma. Por eso es que David en los Salmos agarra al alma y le habla con autoridad y la sienta así, le dice: bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Amén. Le pega una regañada al alma: alma, no sea tan vagabunda usted. ¿Sabe quién desempata para que usted busque de Dios? El alma. Porque el espíritu está deseando conectarse con Dios, la carne está deseando no conectarse con Dios. El alma desempata. Con el que se va el alma, arrastran al otro. Si usted se levantó y dice: quiero ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia, quiero oír la palabra de Dios, hay un espíritu que está empujando, pero el cuerpo dice: ay, qué frío, y ese carro fríísimo, y yo vi un pedacito de hielo y me podría resbalar, y comienza el alma a meterle cuento, y ese pastor que dura tanto hablando, y comienza una cosa, y la otra, y ahí está el cuerpo, y el espíritu dice: no, vamos a la iglesia. El alma dice: no voy, tengo mucho frío. ¿Quién desempata? Somos nosotros, la esencia de nosotros que va a llegar a Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde por esta falta de composición el pueblo de Dios está pereciendo. Hoy vivimos en algunos casos un tributo al cuerpo enorme. Y hay personas que hacen cualquier cosa por darle gusto al cuerpo. No les importa su relación con Dios. Ya tienen el alma, como dice el apóstol San Pablo, cauterizadas. Sus conciencias están cauterizadas. No les importa nada. Gastan cualquier dinero en embellecer su cuerpo. Gastan cualquier cosa por verse bien. Se van a las tiendas y no les importa pagar lo que sea para que su cuerpo esté a la moda. Y no estoy hablando de la falta de cuidado, porque nosotros deberíamos cuidar nuestro cuerpo porque Dios nos lo dio. Y hay muchos que han descuidado el cuerpo durante años y hoy están llenos de enfermedades y de todo, que tal vez pudieron haber tenido el manual del fabricante y decir: pues cuidalo. No seamos tan espirituales, pero no seamos tan carnales. El cuerpo requiere cuidados.
Vemos a San Pablo escribiéndole a Timoteo, y Timoteo estaba enfermo del estómago. Y San Pablo no lo espiritualiza, no le dice: Timoteo, párese y reprenda ese demonio de dolor de estómago y sáquelo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué le dice Pablo? Un hombre de Dios, un hombre que hacía milagros con su sombra, un hombre que levantaba muertos y de todo, y le escribe a Timoteo, su discípulo. Le dice a Timoteo: ¿sigues mal de la pancita? Sí, ve, hágase una cosa, en lugar de agua tome vino en las noches. Hay muchos que se hicieron timoteístas, ¿verdad? Pues está en la Biblia, hay que tomar vino, ¿verdad? En lugar de agua, tome vino. O sea, él no espiritualizó, él dice: tiene un cuerpo, que el cuerpo necesita ciertas cosas, pues aplíquelas. Hay gente que cree que tomarse una medicina es pecado o falta de fe. Gloria a Dios, si tienes la fe suficiente para sanarte, gloria a Dios, pero si no la tiene, tómese una Advil. La siguiente frase fue patrocinada por... Ahí me lo editan, ¿verdad? No pagamos comercial. El alma está compuesta por 3 áreas. Ya dijimos que el ser humano está compuesto por espíritu, cuerpo y alma. Que la más importante para nosotros es el alma, pues es la que va a desempatar el pleito interno que nosotros nos tenemos. Pero el alma, hay 3 áreas muy importantes. Están las emociones. En el alma están todas nuestras emociones. Está la voluntad, que es la que ejerce el voto, que fue lo que Dios puso en nosotros, que se llama dominio propio, o que en otros momentos se le llama, se me fue la palabra, lo que tiene Adán y Eva que no tenían los demás. Perdón, ahorita me acuerdo. Es mi alma que está enredada. El alma tiene las emociones, tiene la voluntad y tiene la mente. La mente de nosotros es el terreno donde se ejercen todas nuestras batallas espirituales. Ahí se ejercen todas las batallas. Satanás nos ataca en la mente. Vea, la mente de nosotros es como una gran mesa, un buffet, donde se ponen todas las cosas buenas y todas las cosas malas. En mi mente entra todo lo que yo veo en el día. Voy viendo anuncios, hay anuncios un poco pornográficos, también voy viendo versículos de la palabra de Dios, voy viendo de todo. A mi mente entra de todo y a la suya también. No podemos luchar contra eso. ¿Está bien? No podemos luchar, porque todo lo que perciben los sentidos entra a la mente. Satanás trabaja en la mente de nosotros. Satanás comienza a convencernos en la mente para que hagamos el pecado. Todo pecado se concibe en la mente. Todo se comienza en la mente. No hay una persona que caiga en adulterio físicamente si no ha adulterado primero en su mente. No hay alguien que robe si no ha planeado primero en su mente. En su mente entra el deseo. El que tiene la debilidad por el robo pasa viendo algo y de un momento a otro en su mente cae un mensaje directo. Vea, nadie te está viendo. Oiga, eso lo dejaron ahí. Puede ser suyo. Una vez que esa persona tomó la decisión, tomó eso en su mano, aplicó al resto del cuerpo lo que quería hacer. Pero el pecado se concibe en la mente. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros deberíamos tener la mente de Cristo. Y cuando habla la mente de Cristo es definir las cosas como las definiría Jesús. Cuando usted está en una situación muy difícil, pero muy difícil, usted nada más preguntaría: ¿qué haría Jesús en este momento? Vea, es que me invitaron unos compas que tienen un fiestón hoy y vamos a echarnos unos cuantos tequilitas y vienen unas chiquillas que trabajan en Hooters y toda esa cosa, ¿verdad? Vamos a ver si están entendiendo el mensaje, que no me salgan ahora que van a ir a Hooters, ¿verdad? Ni que se van a hacer timoteístas de los que toman vino en lugar de agua, ¿verdad? Bueno, toda esa información te está llegando a la mente, te está induciendo a la mente. Usted comienza a tratar de ver qué hace. Su espíritu en ese momento comienza a advertirle: no lo hagas, eso va en contra de la palabra de Dios, eso arruina la relación con Dios, eso va a afectar tu vida, eso te va a traer consecuencias. Pero está puesto en la mente.
Las tentaciones entran en la mente y la lucha comienza a partir de ahí. Entonces decimos que en el alma tenemos tres áreas: el área emocional, la mente y la voluntad. La voluntad es el derecho al voto, es el que al final de cuentas dice sí voy o dice no voy. Esa es la parte del alma que vota. Pero la voluntad para votar siempre se va a la parte emocional, a pedir asesoría. Por eso nosotros deberíamos cuidar nuestras emociones. Por eso la parte emocional del ser humano es tan importante. Por eso creemos en la sanidad del alma. Porque si estás muy maltratado, muy herido, muy afectado en tu alma, tu voluntad va a ser muy débil para plantarse en seco. No sé si me doy a explicar. Cuando un muchacho nació y se crió en un barrio pobre y desde muy niño fue inducido a las drogas, al vicio, afectaron todo su yo emocional. Ese niño lo tenían a punta de golpes y patadas y todo lo que se da en los lugares miserables. Ese niño vio a su papá consumiendo drogas, a su mamá también, y de pronto a los 10, 12 años ya se drogaba y de todo. Ese niño, la parte afectada de él fue sus sentimientos, sus emociones, todo su maltrato, y él encontró como un refugio las drogas. Entonces, a como va creciendo ese niño, se va haciendo más malo porque tiene un problema emocional, no espiritual, emocional, que se ve en su cuerpo, que se ve en su carne, en cómo se conduce. Tal vez usted llegó a los pies de Dios y a lo mejor usted no venía tan afectado almáticamente. A lo mejor usted tuvo que arreglar unas 3, 4 cosas serias y se ajustó. Pero cuando este muchacho viene a los pies de Dios, su voluntad está tan afectada porque le dice sí a cualquier cosa, porque su autoestima es muy baja. Porque y cualquiera le puede decir, no, en el nombre de Jesús, párese y ya. A lo mejor eso lo puede decir una persona bien fuerte en su estructura emocional. Pero ese pobre muchachito, cada vez que algo le sale mal, cada vez que se siente afectado, se va a destruir y va a correr a su refugio, que tal vez es la droga. Y la gente dice, no, ese ya no tiene. No es que no tiene, es que su parte emocional está tan afectada que no es tan sencillo tomar las decisiones que usted y yo podemos tomar. Yo no usé drogas, gracias a Dios. Probé la marihuana en el colegio. No usé drogas, gracias a Dios. Nunca tuve ese problema. Entonces, si a mí en este momento me sale alguien ahí al frente a ofrecerme drogas, como la parte emocional mía está tan sana en ese sentido, vea, ni cosquillas me hace. Y me dice, mira, te regalo media libra de cocaína, te regalo esto, o vamos. Yo más bien, mi cuerpo le repugnaría, porque es algo que no tocó mi yo emocional. ¿Sí me explico? Pero sí fui afectado por el licor, sí fui alcohólico. Entonces, si me ofrecen licor, no reacciono igual que si me ofrecen droga. Entonces ya sé que me dice, mira, ¿querés una cervecita? Medio amén. No recuerdes que Timoteo, la Biblia dice que Timoteo tomaba vino. Yo no estoy diciendo que tomarse una cerveza es pecado o es malo, te lleva al infierno, no. Pero yo conozco mi debilidad y yo sé que esa cervecita puede abrir la puerta para hundirme, porque mi parte emocional está muy débil en ese sentido. Entonces yo tengo prohibiciones sobre ciertas cosas que a lo mejor dicen, ay, qué exagerado. No, pero yo conozco el bicho que vive aquí adentro. Y si yo conozco al que vive aquí adentro, mejor lo ando a mecate corto, bien vigiladito. Cada uno de nosotros tiene una área emocional muy afectada. Hay mujeres que fueron, bueno, y hombres también, tan faltos de cariño, que con cualquiera que les ofrece poco cariño parecen un gatito agradecido, ¿verdad?
Porque tienen esa parte emocional tan débil, pero tan débil, que con solo que una persona dice, ay, qué cosa más, ay, de verdad, y se sienten tan emocionados de que alguien los trate bien, que les hace fácil caer en adulterio, les hace falta, y cualquiera diga, ay, que cómo es posible, pero no, es que tienen una lucha interna en sus emociones. Y eso hay que tratarlo emocionalmente. Dios interviene en todos esos, pero nosotros tenemos que seccionarnos a ver dónde está el problema. Cuando les estoy hablando de que somos 3 en 1 y que Dios nos hizo así, es para poder identificar dónde están nuestros problemas. Tus problemas y mis problemas mayores para una vida santa están en el alma. ¿Por qué? Porque en el alma vienen todas las tentaciones. Porque en el alma están las emociones que para muchos de nosotros fuimos muy afectados emocionalmente. Y porque en el alma está la voluntad, que es la que desempata al final de cuentas. No todo lo puedes espiritualizar, ni todo lo puedes emocionalizar. Tienes que saber cómo estás. Yo tenía grandes problemas de rechazo y fui afectado. Yo nací en un hogar sumamente pobre y lleno de vicios. Mi papá tomaba mucho licor, mi mamá estaba muy enferma en esos tiempos y vivíamos en extrema pobreza. Nosotros vivimos en un barrio muy pobre en San José y yo recuerdo que llegamos a un tiempo a comer prácticamente de los desperdicios de lo que se botaba en un mercado que había cerca. Entonces conocí, y la pobreza trae miseria, y la miseria trae todo tipo de desgracias a una casa. Entonces yo tenía 4 hermanos, o sea, yo soy el menor de 4 hermanos, o sea, tenía 3, adelante. Y estaban mi familia en quiebra total. Papá tenía un bar y él era el cliente de oro. Le daba vuelta al rótulo. En extrema pobreza. Y de pronto aparezco yo en escena. Mi mamá tiene un atraso. Ya hubo en ese momento una acción de Dios. Ya dice el Salmo 39, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Ya Dios se metió la mano y comenzó a diseñar a Fernando Paniagua. Se pulió, ¿verdad? Él se pulió porque después me agarró la vida y me maltrató mucho. Comenzó a diseñar y comenzó a decir, voy a poner este don, voy a poner este talento, Fernando va a servir. Comenzó a soñar conmigo, comenzó a soñar contigo. Pero el enemigo inmediatamente dice, hay que destruirlo antes de que se desarrolle, porque este tiene un plan de Dios y ojalá que no nazca. Entonces, ante la crisis, ¿se imaginan qué sintió mi mamá cuando se dio cuenta que estaba embarazada del 4? Infelicidad. Yo me imagino que la primera palabra que yo escuché en el vientre de mi madre posiblemente fue, qué desgracia. Y lo digo con sanidad y con amor, porque entiendo lo que pasó en mis padres y ha pasado a lo mejor en muchos de nosotros. Ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo ni para alimentar 3 y viene este cabezón. ¿Qué le hago ahora? Y comienza un conflicto y comienza a meterse ese software en el embrión, que ese software dice, tu mamá no te quiere. Oyó lo que dijo, que qué desgracia. Que ahora, ¿cómo le digo a papá? Que cuando Carlos se dé cuenta que estoy embarazada, se va a armar una en esta casa y está el bebé embrión recibiendo toda esa información que está programando su vida hacia el futuro. Y tienes el plan perfecto de Dios que quiere llevar a este hombre a cumplir una misión en la tierra. Pero tienes un plan que está destruyendo todo lo que viene para él. Bueno, pues, después de quién sabe cuántas lloradas y cuántos pleitos,
toman una decisión que no la pudieron ejecutar por falta de presupuesto. Porque muchos años después, en un tiempo muy bonito que tuve con mamá, me cuenta que decidieron abortarme. Yo no fui un aborto por falta de presupuesto, pero sí se tomaron como 32 Coca-Colas con mejorales, manzanilla. Yo era rubio cuando nací. Yo parecía como un vikingo. Las pestañas mías eran rubias de toda el agua oxigenada que se tomó mamá, y la manzanilla, y la pulseaban por otro lado y no, se agarró, bueno, pues démosle otra cosa. Y está ese niño siendo agredido, está ese niño tratando de ser expulsado, tratando de sacarlo. ¿Sabe qué hay ahí? La obra de Satanás. Porque dice la palabra de Dios que el adversario vino a matar, robar y destruir. Y sabe que si hay algo que Satanás le tiene miedo, es al plan de Dios que tiene para tu vida y para mi vida. Y desde muy temprano comienza a desbaratarnos para convertirnos en lo que no era lo que Dios quería que nos convirtiéramos. Y por falta de presupuesto, que me imagino que el Señor les vació la cuenta, dice, no lo matan. No pudieron llevarme a una clínica, no pudieron sacarme, y aquí estoy. Pero ¿qué pasó con ese niño cuando nace? ¿Qué pasa con un niño cuando ha sido rechazado todo su embarazo y ya al final de cuentas, bueno, ni modo, se agarró ese bandido de alguna forma y se sostuvo? Ya viene un niño afectado, no en su espíritu, no en su cuerpo, en su alma, en sus emociones, dañado emocionalmente. Ya cuando el niño lo han maltratado, lo han rechazado, han dicho cosas inadecuadas, ya después los papás dicen, bueno, pues ni modo, le pintan el cuarto celeste y le ponen cars por todos lados y un Winnie Pooh y todo, pero el chiquillo dice, pistola, a mí no me engañan, a mí no me quieren aquí. Me adornaron muy bonito el cuarto, pero yo oí todo lo que decían. El alma está absorbiendo toda la información de su entorno. Entonces, ¿quién era Fernando? Un niño problema desde que nació. Mis hermanillos todos eran tranquilos y yo era el mismo demonio. Por ese rechazo, porque el niño que viene rechazado trata de llamar la atención, porque viene buscando amor. Y la forma de llamar la atención es haciendo cosas extraordinarias. Y para mí extraordinario era quebrar un vidrio, porque atraía la atención de todos. Porque todos se daban cuenta que yo estaba ahí. Y yo de niño lloraba, y cada vez que yo lloraba, me cuentan mis padres que yo decía una frase, es que a mí nadie me quiere. Y a mí eso no me lo enseñó nadie. A mí no me llevaron a una escuela a decir, mira, repita conmigo, a mí nadie me quiere. No, yo creo que antes de decir mamá, dije, a mí nadie me quiere. Porque estaba convencido de eso. Porque habían atacado mi parte emocional. No es un problema espiritual. Y ahí fui creciendo. Entonces, a como iba creciendo, me hacían más tremendo. Y mis papás usaban un método de psicología que se llama cable eléctrico. Y me daban con el cable eléctrico y yo me hacía más malo. Y yo decía, algún día me voy a poner una coraza de hierro que me den con el cable por todo lado y no me va a doler. Ese era mi sueño de Navidad. Iba a la escuela, era un problema. A todo lado donde yo llegaba, era un problema. No querían ni verme las maestras, no querían ni verme nada. Y yo siempre llorando, a mí nadie me quiere. Cuando estaba en el colegio, me enamoré de mi primera novia. Ni me acuerdo cómo era, pero eso que uno cree que se enamora, ¿verdad? Y me le declaré, con las manos frías. ¿Y sabe qué me dijo la bandida? Que no. ¿Y sabe qué hice? Me traté de matar. Por una noviecilla que ni me acuerdo si era bonita o fea. Pero me tocó mi parte afectada, que era el rechazo. Me tocó la parte donde más me dolía de mis emociones, que era ser rechazado. Y el decirle yo a la jovencita, ¿quieres ser mi novia?
y que me dijera ella, para mí era el peor de los dolores que podía recibir. Entonces me fui y comencé a sacar cuchillos y comencé a ver cómo destruía mi vida por la desesperación del rechazo. Por algo tan fuerte. No sé, tenía tal vez unos 14 años por ahí. Y recuerdo que ya mis papás eran creyentes y donde se dieron cuenta de lo que yo estaba haciendo, espiritualizaron el asunto. Y ve el problema cuando uno espiritualiza las cosas. Entonces me llevaron a una iglesia donde expulsaban demonios. Me llevaron en mi depresión, ¿verdad? Y recuerdo que me sentaron en un banco y me hicieron un círculo de mujeres poderosas de oración. Y duraron como 2 horas reprendiéndome: demonio de muerte, espíritu de muerte, sal. Y yo ya cansado, ¿verdad? Y tal vez bostezaba y me decía: ¡ay, ya está saliendo por un bostezo! No, soy yo que tengo hambre. ¿Sabe que hay iglesias que están espiritualizando todos los problemas? Y que todo le encuentran algo espiritual. Y que si nosotros no sabemos cómo estamos compuestos, podríamos confundirnos. A mí me oraron como 2 horas. Había una señora que me ponía la mano en la cara y me decía: ¡sal fuera, sal! Y me llenaba de escupa toda la cara. Y yo decía: yo salgo, pero deje de escupirme. Espiritualizaron un asunto que la solución era emocional. ¿Sabe cuál era la solución? Primero, que Dios intervenga y me haga ver mi problema, me ofrezca su amor y sane mi corazón. Pero me pude sentar con papá y con mamá a hablar del asunto, a recibir el perdón, a darles el perdón, a arreglar mi vida con ellos. Y era todo. No había que sacar demonios, no había que espiritualizarlo, no había que hacer algo extraordinario. Simplemente había que saber que era un problema. Así como Timoteo tenía un problema estomacal, yo tenía un problema emocional y otros tienen problemas espirituales, porque han contaminado su espíritu. Pero si creemos que todo se tiene que solucionar espiritualmente, nos afectan más. Porque yo recuerdo que yo salí de esa reunión y yo digo: yo en una iglesia de estas no vuelvo a entrar ni amarrado. Porque me asustaron, porque me dijeron de todo, me maldijeron, me decían demonio, cochino, de todo lo que me podían decir. Y yo estaba consciente. Y yo ya al rato decía: me voy a tirar de panza para que se calmen, que piensen que me sacaron el demonio. Voy a tirar una escupa a ver si se calman. No quiere decir que no hay endemoniados. Claro que hay endemoniados según la palabra de Dios. Pero antes de sentarse a reprender un demonio, deberíamos hablar con la persona y conocer qué pasó con ella. Amén. Si el problema está en su parte física, si el problema está en su parte emocional, o si el problema está en su parte espiritual. No permita que usted le manipulen a su vida. Hoy estamos viviendo un evangelio lamentablemente más emocional que espiritual. Iglesias donde la palabra de Dios casi no se toca, donde poco se explica lo que dice la palabra de Dios. Iglesias a veces que son un show, y yo lo digo con todo respeto porque no sé de dónde vienen, pero se hacen shows emocionales, donde la gente viene a las iglesias, cae, se paran de manos, brincan, se ríen, lloran, patean y todo, y sus vidas son iguales porque simplemente están sometidos a un show espiritual, emocional. Sus vidas no cambian porque los cambios se dan cuando nosotros ponemos la parte espiritual adelante. Amén. Cuando tú pones la parte espiritual adelante, Satanás huye de ti. Someteos pues a Dios, o sea, agárrese de Dios, resista al diablo y huirá de vosotros. Esa es la fórmula para vencer al enemigo. No es estarle gritando, no es estarle peleando con él. Que tienes un gran dolor de cabeza, espíritu de dolor de cabeza, vete. No. ¿Estás resfriado? Tómate una Advil. A mí me metieron tantas cosas que yo me tomaba las pastillas a escondidas, porque me daba miedo que la iglesia se dieran cuenta que me estaba tomando una pastilla, porque era muy débil espiritual. Hay cosas
Para eso Dios sí permitió la medicina. San Lucas, el escritor del libro de Lucas, era doctor, era médico. Y el Señor no le dice: no, usted se me va porque usted es doctor, aquí solo espirituales sabemos. Hay cosas que usted necesita que son de su salud, son físicas, que tienes que buscar. Que el Espíritu de Dios puede transformar lo que sea, por supuesto. Pero que tienes 3 áreas diferentes que puedes tratar diferentemente. ¿Quieres que tu vida espiritual crezca? Lee la palabra de Dios. Tu carne no quiere que lo haga. Ore. Tu carne no quiere que lo haga. ¿Cuántas veces les decimos, iglesia, oremos, saquen tiempo, lean la palabra de Dios? Y a los 8 días, si les hacemos una encuesta, casi nadie, porque la carne es más fuerte. Porque si nos podemos poner frente al televisor a ver un partido 2, 3 horas, y hasta lo grabamos para devolvernos a ver otro pedacito y otro pedacito. Pero no puedes sacar 5 minutos para hablar con Dios en un día. Y eres un débil espiritual. Alimenta no tanto la carne, que su espíritu va arrastrado por los deseos de la carne. Tienes un alma que tal vez no te has puesto a revisar. Dios nos ha pedido, entendamos cómo estamos constituidos. Yo les explico, y yo sé que cada uno aquí podría contar su historia. Cómo fue engendrado, cómo nació, bajo qué circunstancias, qué áreas de su alma se afectaron. Un muchachito que 10, 12 años lo tomaron y lo violaron, no está en las mismas condiciones que está un muchacho que se crió en un hogar con toda la protección para tomar decisiones. Entonces es muy fácil agarrar al muchachito y juzgarlo y criticarlo y de todo. No, eso es falta de autoridad, eso es falta de dominio propio. Eso no, lo decís porque no eres tú. Pero las decisiones de ese muchachito están atrofiadas porque hay un daño grande que pasó en su físico, pero que tocó su ser interior. Entonces no lo deberíamos juzgar, ni le deberíamos reprender demonios. Deberíamos entenderlo y buscarle cómo sana sus heridas almáticas. ¿Cómo puede sanar su voluntad? ¿Cómo puede sanar para tener un yo interior más fuerte? Para tener la autoestima de ser un hijo de Dios. Para poder pararse y decir: yo vine a este mundo con un propósito de Dios y no me voy a morir sin cumplirlo. Este hombre que está aquí, lo trataron de matar en el vientre de la mamá. Y después, durante 3 veces en mi vida, vi la muerte más o menos a 2 pasos. Porque había todo un propósito del enemigo de destruir el plan de Dios. Pero mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Amén. Y yo hoy lo entiendo claramente. Pero mi obligación es explicarles a ustedes. No todo es carnal, no todo es espiritual, no todo es emocional. Sepamos cómo estamos constituidos para buscar la sanidad en cualquiera de las áreas. Si es un problema físico, busca un buen médico. Si es un problema emocional, busca líderes, pastores, personas sabias, personas que Dios ha preparado para ayudarte a salir de tus crisis. Y si es un problema espiritual, fortalece tu espíritu. Pon tu cuerpo a leer la Biblia. Es que no entiendo, no importa, no lees para entender, lees para alimentar tu espíritu. Este 2016 tiene que ser un año diferente para todos nosotros. Este 2016 deberíamos terminarlo diciendo: yo sé a qué vine a este mundo y estoy trabajando por eso. Yo sé que en el libro que Dios había escrito en mi vida estaba anotado este día. Y voy a poner a Fernando a predicar, a explicar mi palabra, a traer un mensaje claro y directo en momentos de crisis de la iglesia cristiana, donde se le hace un show al Espíritu Santo a puras emociones, y la gente se cree que entre más loco haga es que está más ungido de Dios, y su fruto no se ve. ¿Quieres ver un ungido de Dios? Mira si está en él el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Cuando veas a alguien así, aunque sea humildito y que ni hable, dígale: ese es un ungido de Dios.
no al más gritón, no al que hable más lenguas, no al que vote más gente. Dejemos que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, pero no hagamos nosotros lo que solo Dios puede hacer. Póngase en pie, por favor. Dice la palabra de Dios: tu embrión vieron sus ojos. Ese día que ese óvulo y ese espermatozoide se unieron, y que algo que la ciencia, por más que quiera, no logra explicar qué pasa en ese momento, pero apareció la vida. Eso que no se logra ver en ningún microscopio, es la mano de Dios. Es la mano de Dios haciendo una unión, creando un ser y escribiendo la historia. En esa historia no habían sufrimientos, no habían maltratos, no habían desgracias. Era el sueño de Dios. Porque dice la palabra de Dios: los pensamientos de Dios para contigo son sueños de bien y no de mal. Porque en su libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser luego formadas, sin faltar una de ellas. Si hoy tu vida no es, o no crees que es lo que Dios diseñó, es porque el enemigo se ha robado tus planos y ha querido cambiar y destruirte y convertirte en un problemático, convertirte en un enfermo, convertirte en una persona de malos sentimientos, porque atacó tu alma. Y lo primero que hay que hacer es descubrirse y abrir su corazón y decir: Señor, necesito que me sanes. Señor, tú lo viste todo desde el día en que fui concebido. Tú lo sabes todo. Señor, sáname.